Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles en Sin Bozal MX. Oiga, pues el INE ya salió a decir que pues sus fondos de inversión no son tan altos, que les quitaron casi 5,000 millones de pesos. La primera en defenderlos fue Margarita Zavala. Luego, pues Aristegui, ya sabe usted, lo que habría dicho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, una conferencia de prensa en el espacio de la matutina, la conferencia mañanera del presidente, es que el INE tiene dinero. El gran problema del INE, o Lorenzo Córdoba Vianello, o el equipo de poder del INE, es que ahora se dicen pobres por el recorte que les hizo la Cámara de Diputados. Ya está aplicado, fue aprobado, sí, ayer lo aprobó en lo particular. Faltan todavía muchas reservas, está para tiempo, pues le están dando el tiempo solamente para que no digan que no los escuchan, porque le aseguro que el presupuesto no se va a mover, pero ya salió tanto Saldívar, Lelo de la Rea, Arturo Saldívar, el ministro presidente, que le sorprendió que bajen el presupuesto de la Suprema Corte o del Poder Judicial, que es en sí el recorte que se hace en el presupuesto de egresos de la Federación. Es que no podemos mantener a ese tipo, digo, con el presupuesto del gobierno federal, no puede seguir con el ritmo faraónico de gastos que tiene tanto el Instituto Nacional Electoral como el Poder Judicial, tan entredicho como conocemos todos, tan repudiados hasta por la propia sociedad. Y Margarita Zavala, pues que ya le dicen que cantinflea, bueno, eso es una realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede en este contexto? Bueno, pues mire usted, vamos a la información porque está interesante. Sorprende a Saldívar el recorte al presupuesto de la Suprema Corte para consolidar justicia laboral. Por favor, ministro Saldívar, ya sabemos que ustedes pues no tienen el mejor de los carteles o de aceptación en la sociedad. Lo que les quitan es como quitarle un pelito a un gato muy pachón. El ministro presidente señaló que dichos recursos no son para el gasto ordinario del Poder Judicial, sino para cumplir los compromisos del Estado mexicano con la reforma de justicia laboral. ¿A qué Saldívar? Y es que iban a abrir o quieren abrir en diferentes partes del país oficinas del Poder Judicial. Pues ya tenemos muchas, hombre, esa es la verdad. Exhortó a la Cámara de Diputados a aprobar los 3,000 millones de pesos solicitados en el presupuesto de egresos para consolidar la tercera etapa de la reforma en justicia laboral. Y esto, si no, va a tener un problema a nivel, dice él, con la relación laboral relacionado con el Tratado Comercial Estados Unidos-Canadá. Bueno, es una nota muy amplia que le dan a Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, ahí lo tiene. El que iba o que va a cambiar al Poder Judicial, pues no ha hecho gran cosa al respecto. Creo que muy justificado el recorte al presupuesto de Arturo Saldívar del Poder Judicial. Respecto al Instituto Nacional Electoral, dicen que pues ellos no tienen tantos recursos como dicen, como lo dijo Adán Augusto López Hernández. Recurren a Carmen Aristegui para que pues los defienda. Defiéndenos, Carmen, nos están quitando casi 5,000 millones de pesos. Esto dijo Adán Augusto López Hernández en su momento. Cámara de Diputados, tengo entendido que señala que el instituto sí dispone de ese dinero y que lo tiene en algunos fondos, en algunos fideicomisos. La situación es que el recorte o el no crecimiento presupuestal es del orden de los 5,000 millones de pesos, pero así hubo ajustes también en otros, en el proyecto de presupuestos hubo ajustes a los requerimientos de otros organismos autónomos. Pero no estaría en riesgo entonces la consulta por esos argumentos, ¿no? Pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos el Instituto Electoral como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandato. Finalmente, señor presidente, en el caso de Santiago Nieto, es un funcionario que se conoce
Bueno, pues ahí está lo que dijo el secretario de Gobernación sobre el tema. Buscamos al INE y hemos contactado a la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Claudia Zavala, para hablar del tema. Consejera, buenos días y bienvenida. Gracias por tomar la comunicación. Muchas gracias, Carmen. Muy buenos días. Gusto en saludarte, saludar a la audiencia. Igualmente, ¿qué dice el INE respecto a todo esto? Bueno, Carmen, yo creo que hay que tener una posición muy clara respecto del aspecto presupuestal y lo que implica una reducción de tal magnitud para el INE. El INE siempre va a alinear toda lo que pide de dinero de económico con las atribuciones estrictas que la ley y la Constitución le dan. Una reducción de esta magnitud es una reducción que nos coloca en una situación muy compleja porque algo tendríamos que dejar de hacer, Carmen. Y esto en el Estado de Derecho y en la democracia, pues tiene repercusiones en los derechos de las personas. Así que yo creo que debemos de tener un proceso en el que haya razones, en el que haya diálogo, que se escuchen verdaderamente, Carmen, y que a partir de ese proceso, sin buscar estas salidas que muchas veces son inexactas las posiciones que se dan, buscar la mejor salida para que las autoridades del Estado de Mexicano podamos cumplir con nuestros deberes constitucionales. El tema, consejera, de los fideicomisos, el planteamiento que hace el gobierno es: el INE tiene dinero, en pocas palabras, el INE tiene recursos para poder hacer las tareas que le corresponden, una de ellas organizar un eventual proceso de consulta para una eventual sí o no de revocación de mandato. ¿Qué me dice, consejera? ¿Tienen dinero en fideicomisos? Bueno, Carmen, vamos a decir con toda claridad, ¿qué es un fideicomiso? Es un instrumento legal y administrativo que nos sirve para quitar presiones de gasto de los presupuestos cotidianos, Y sí tenemos fideicomisos, pero no son ahorritos, ni son cochinitos, ni nada de eso que se quiere fijar como una premisa. Los fideicomisos que se construyeron desde hace muchos años, desde que era el IFE, están construidos con Banejército y tienen fines específicos para tres cosas muy relevantes que no pueden depender, Carmen, ni audiencia, de la suficiencia presupuestal anual. Esto es, primero, para cumplir con todas aquellas obligaciones de pasivos laborales que tienen derecho las personas. No somos la única institución que maneja este tipo de fideicomisos, justo porque nosotros no podemos dejar de cumplir esas obligaciones laborales frente a una insuficiencia presupuestal. Ahí hay un dinero que se utiliza para estas obligaciones y no puede ser utilizado para otra cosa. El segundo fideicomiso y el tercero, los voy a juntar, tienen que ver con las adecuaciones necesarias que tenemos que hacer en todas las oficinas que tiene el INE a nivel nacional, en los distritos, en las juntas locales y a nivel central, las bodegas y también para los módulos de atención ciudadana. Esto es muy importante, Carmen, porque hay cosas que son imprevistas y, por ejemplo, en los sismos pues tenemos que atender y arreglar de manera rápida las instalaciones, porque tiene que ver también con protección civil. Entonces, si hay dinero, no es de la cantidad ni siquiera de la que se pretende y la que se está posicionando como un recorte presupuestal, pero además es un ejercicio de administración para cumplir con estas cosas que son primordiales sin tener estas presiones de gasto anuales pues para el gasto público. Y son cantidades que no alcanzarían ni siquiera para hacer la mitad de uno de los proyectos que se están comentando. El INE, y aquí quiero ser muy clara, cualquier reducción presupuestal que le hacen al INE, es el colegiado el que revisa qué vamos a hacer. Pero esta reducción presupuestal que hoy se está poniendo sobre la mesa es una reducción presupuestal que necesariamente va a implicar, y de acuerdo a lo que decidamos en el colegiado, que dejemos de hacer algo sustantivo, y algo sustantivo que está alineado con los derechos de las personas. A ver, Beatriz.
No, bueno, pues está muy sencillo. Mire usted, el tema del INE y del Poder Judicial es que tienen sus fondos de inversión. Sí tienen fondos, lo que pasa es que los tienen a plazos y dicen que no es tanto dinero. Bueno, pero entonces, ¿por qué no los transparentan? Poco sabíamos que tenían sus fideicomisos, hasta que les hacen el recorte. Igual el Poder Judicial tiene este tipo de fideicomisos, ¿eh? O sea, no están así como que dejados al ahí se va, no, es que tienen fideicomisos que no han transparentado. Fíjense, desde que era el IFE, ¿cuánto dan esos fondos de rendimiento? Si no son tan elevados como dice Claudia Zavala, que es de la gente cercanísima al consejero presidente Lorenzo Córdoba, entonces ¿de cuántos son? El gran problema es la falta de claridad, el no apegarse a la austeridad porque no les gusta, y ni siquiera les pegarían los sueldos, que es lo que tanto cuidan. Igual al Poder Judicial no le va a pegar en los sueldos porque no se los van a bajar. Ellos pueden disponer de todos sus sueldos que son muy altos y que son ofensivos, hombre, al pueblo de México. Pero no, eso no les va a perjudicar. Vamos a dejar de hacer cosas, a ver qué cosas van a dejar de hacer. No lo dicen, no lo explican. Y los fondos de inversión, esos fideicomisos que tienen, ¿de qué son? ¿De cuánto dinero? ¿De cuántos millones? ¿Qué es para aplicar en asuntos laborales, de salarios? Pues es tiempo de que se empiece a ajustar el INE, que tanto chillan por el dinero, pero en realidad es un recorte presupuestal que se basa en atender otras prioridades para dejar al INE que haga su trabajo con el presupuesto que le asignan. No es poco dinero, casi 19,000 millones de pesos no es poco dinero, es una cantidad enorme de dinero. El Poder Judicial está igual, tiene un presupuesto altísimo. Pero les recortan. No, eso está muy mal. Pues claro, están impuestos a que no los toquen ni con el pétalo de una rosa. Qué bestias neoliberales. Pero bueno, es parte de la austeridad republicana. ¿No les gustan los abrazos del presidente? Del poder, en este caso del Poder Legislativo. No les gustan los abracitos de los morenos, de Morena, del PT, del Partido Verde. Pues ya está aprobado el recorte. Va a haber ruido en estos días sobre este tema. Está interesante. Les tocaron donde más les duele, el bolsillo. El dinero, que no es de ellos, es del pueblo. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.